Hay un rincón de la galaxia donde incluso los Sith temen mirar, donde los Jedi nunca se atrevieron a explorar. Un lugar donde la fuerza no sigue reglas, donde el tiempo se curva sobre sí mismo, donde la muerte es solo otra forma de existir. Ese lugar tiene un nombre prohibido, uno que solo se encuentra en las historias que los viejos contrabandistas cuentan con susurros temerosos en los bares más oscuros de Nar Shaddaa. El abismo de Kael'thar. No aparece en ningún mapa. No se puede rastrear con ninguna tecnología. Solo aquellos que han sido llamados por la fuerza pueden encontrarlo. Y aquellos que lo encuentran, nunca regresan. Pero hace mucho tiempo, alguien lo hizo. Su nombre era Talon Sei. Un Jedi. Un desertor. Un hombre cuya historia fue borrada de los registros por la propia Orden Jedi. Porque lo que descubrió, nunca debió salir a la luz. Todo comenzó en el último año de la Gran Guerra Sith, cuando los ejércitos de la República se enfrentaban a las hordas de Darth Malakar. Talon era un maestro Jedi, uno de los mejores estrategas de la República, pero también un hombre atormentado por visiones que ningún otro Jedi podía entender. Veía sombras que no pertenecían a la galaxia. Escuchaba voces en sus sueños que no eran de ningún ser vivo. Y una palabra se repetía, una y otra vez, Kael'thar. Durante una de las batallas más brutales de la guerra, en el mundo helado de Bande Prime, Talon y su escuadrón fueron atrapados en una emboscada Sith. Lucharon hasta el último hombre, pero Talon fue el único que sobrevivió. No porque venció, sino porque desapareció. Los Jedi lo buscaron. La República lo declaró muerto. Pero Talon no estaba muerto. Estaba en Kael'thar. Nadie sabe cómo llegó allí. Ni siquiera él. Solo recordaba el frío, la sensación de estar flotando en un mar sin estrellas, el eco de 1000 voces susurrándole secretos que su mente no podía comprender. Y luego, estaba en un mundo que no debía existir. Kael'thar no era como ningún otro planeta. Su cielo era una amalgama de colores imposibles, su suelo parecía latir como si estuviera vivo. Y en el centro, una estructura imposible, un templo que parecía construido por algo más antiguo que la propia fuerza. Dentro del templo, Talon encontró los monolitos eternos, artefactos que contenían conocimiento de una civilización perdida. No eran Jedi. No eran Sith. Eran algo más antiguo. Algo que comprendía la fuerza en su forma más pura y destructiva. Y lo que Talon descubrió lo cambió para siempre. La guerra entre la luz y la oscuridad no era natural. Era una manipulación, un ciclo impuesto por entidades que vivían más allá del tiempo. La fuerza misma no era lo que los Jedi creían. No era un flujo de energía que debía ser guiado o dominado. Era una entidad viva, un ser consciente, y estaba atrapada. Los Jedi y los Sith no eran más que peones en un juego que nunca terminaría, porque así estaba diseñado. Y la única forma de romper ese ciclo, era destruir la fuerza misma. Talon no pudo aceptarlo. No al principio. Pero los monolitos le mostraron la verdad. Le mostraron el futuro. Y en ese futuro, la galaxia ardía una y otra vez, sin fin, sin esperanza. No importaba cuántos Sith cayeran, cuántos Jedi se alzaran. Siempre habría otra guerra, otra traición, otro sacrificio. Porque la fuerza lo exigía. Cuando Talon finalmente escapó de Kael'thar, ya no era el mismo hombre. Regresó a la galaxia con un nuevo propósito. No para luchar por la República. No para restaurar la paz. Sino para hacer lo impensable. Romper la fuerza. Fue declarado traidor. Los Jedi lo persiguieron. Los Sith intentaron capturarlo,
intrigados por el poder que había encontrado. Pero nadie podía detenerlo. Talon Sei no luchaba por poder. No buscaba gobernar. Solo quería liberar a la galaxia de su maldición eterna. Los años pasaron. Talon se convirtió en un mito. Algunos decían que murió en un duelo contra el Consejo Jedi. Otros afirmaban que se escondió en las profundidades del núcleo galáctico, donde la fuerza era más débil. Pero los rumores nunca cesaron. Historias de un hombre que aparecía en momentos clave de la historia, siempre en las sombras, siempre manipulando eventos en contra tanto de los Jedi como de los Sith. Y entonces, ocurrió algo imposible. En los últimos días del Imperio, cuando Luke Skywalker se enfrentó a Darth Vader en la segunda estrella de la muerte, una presencia fue sentida por ambos. Un eco en la fuerza. Una sombra de alguien que no debía existir. Por un breve momento, el emperador se estremeció, como si hubiera sentido que algo, o alguien, estaba observándolo. Nadie sabe si Talon Sei sigue con vida. Pero hay algo que muchos maestros Jedi han comenzado a notar. Algo extraño en la fuerza. Algo que antes no estaba allí. Una grieta. Como si alguien, en algún lugar, estuviera logrando lo imposible. Romper el destino de la galaxia. Hay secretos que la galaxia jamás ha contado. No porque se hayan perdido, sino porque nunca debieron ser descubiertos. En los rincones más oscuros del hiperespacio, donde los mapas no llegan y donde ni la luz de los soles más antiguos puede penetrar, yace un misterio enterrado por el tiempo y la voluntad de aquellos que temían su verdad. Esta es la historia de Krindor Bell, el Jedi que dejó de ser Jedi. Un hombre que se enfrentó a la misma esencia de la fuerza y regresó con un conocimiento que amenazaba con destruir todo lo que la Orden creía sagrado. Krindor era un caballero excepcional, uno de los más prometedores de su generación. Fuerte, sabio, con un talento natural para la fuerza que pocos podían igualar. Pero también tenía algo que lo diferenciaba de los demás, una inquietud. Una sensación persistente de que la verdad que los Jedi enseñaban no era la verdad absoluta. Fue en una misión en los bordes de la galaxia donde Krindor encontró su destino. Buscando rastros de un antiguo holocron Sith, llegó al planeta prohibido de Saltuun, un mundo cubierto por una niebla espesa y un silencio sepulcral. Lo que encontró allí lo cambió para siempre. En lo más profundo de las ruinas de un templo olvidado, Krindor descubrió un artefacto diferente a cualquier holocron Jedi o Sith. Una estructura pulsante, viva, que parecía estar hecha de la misma esencia de la fuerza. Y cuando lo tocó, la verdad le fue revelada. La fuerza no era un equilibrio entre la luz y la oscuridad. No era un campo de energía místico que unía a todos los seres vivos. La fuerza era una prisión. Y los Jedi y los Sith eran sus carceleros. Durante miles de años, ambas órdenes habían creído que dominaban la fuerza, pero en realidad, solo mantenían el ciclo en movimiento. Cada guerra, cada enfrentamiento, cada sacrificio, todo era parte de un patrón impuesto desde antes de que existiera la República. Algo o alguien había moldeado la realidad de la galaxia para mantener el conflicto eterno. Krindor regresó al Consejo Jedi con su descubrimiento. Pero en lugar de ser recibido como un visionario, fue declarado hereje. Sus palabras eran peligrosas, una amenaza para la estabilidad de la Orden. Lo acusaron de haber caído en el lado oscuro, de haber sido corrompido por los Sith. Pero Krindor sabía la verdad, los Sith también eran prisioneros de un sistema más grande. Antes de que pudieran capturarlo, huyó. Viajó por la galaxia buscando respuestas, rastreando antiguas leyendas y templos que la historia había olvidado. Y con cada descubrimiento, su convicción crecía. La fuerza debía ser liberada,
incluso si eso significaba destruirla. Los Jedi lo persiguieron. Los Sith intentaron reclutarlo. Pero Krindor no era un Jedi ni un Sith. Se convirtió en algo nuevo, algo que la galaxia no podía comprender ni aceptar. Con el tiempo, su rastro se desvaneció. Algunos dicen que murió en un duelo contra un Lord Sith en los cielos de Corriban. Otros aseguran que entró en un portal en los límites del espacio desconocido y nunca regresó. Pero hay quienes susurran que Krindor Bell sigue ahí afuera, en las sombras, buscando la forma de romper la mayor mentira de la historia. Porque si la fuerza es una prisión, entonces en algún lugar debe existir una llave. Y cuando la encuentre, la galaxia nunca volverá a ser la misma.